Hola, mi nombre es Arisbe Zacarías Díaz, soy médico. Actualmente me desempeño como coordinadora estatal del programa de planificación familiar y anticoncepción y el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes en la Secretaría de Salud de nuestro estado. Vamos a platicar de algunos temas, particularmente sobre el proceso de consejería, y para ello voy a permitirme presentar unas diapositivas. Espero que puedan posteriormente enviarme un correo, compartir sus dudas y con gusto las podremos contestar. Bien, vamos a hablar particularmente acerca del objetivo de la consejería, el conocerlo, el saber bien, para que podamos lograr justamente lo que vemos en la imagen, que es a un paciente, a un usuario satisfecho, rodeado por todo el equipo del programa de planificación familiar. Y voy a mencionarlo, es el equipo de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, liderado por la doctora Lupita, y vemos ahí muy contentos logrando el objetivo de la consejería en planificación familiar. Voy a abordar el objetivo general de la capacitación, es proporcionar a los prestadores de servicios de salud un instrumento estandarizado, es decir, que todos tengamos los mismos conocimientos para brindar una adecuada consejería y lograr que el usuario o la usuaria tome una decisión libre e informada sobre planificación familiar y el uso de un anticonceptivo. Y para iniciar con el tema, vamos a recordar un poco el concepto de consejería, y lo podemos observar como en pantalla, y dice que es el análisis y comunicación personal entre prestadores de servicios y los usuarios potenciales. Voy a recalcar en cuanto al análisis. ¿Qué entendemos por análisis? Es profundizar, verificar, conocer primero a la persona acerca de lo que necesita. Y comunicación. Cuando hablamos de comunicación es una palabra muy común, la utilizamos prácticamente todos los días. Sin embargo, cuando nos analizamos como prestadores de servicios en cuanto a la comunicación, híjole, a lo mejor tenemos que ser muy veraces y analizarnos primero cómo estamos comunicando. Pero antes de ser como prestadores de servicios de salud, vayamos a nuestra familia, a nuestro hogar. ¿Cómo comunicamos con nuestra pareja? ¿Cómo comunicamos con nuestros hijos? ¿Cómo comunicamos con nuestros padres? Entonces, desde ahí podríamos analizar cuán bien o qué áreas tenemos para mejorar nuestra comunicación. Y luego entonces también, una vez que analizamos y comunicamos en la consejería, pues promovemos que los solicitantes tomen una decisión voluntaria, informada acerca de su vida sexual y reproductiva. Un punto muy importante es el saber diferenciar la consejería de las actividades de promoción. Ustedes pueden ver que las actividades de promoción las englobamos en tres, que son acciones de información, en donde brindamos información a un sinnúmero de personas a través de diferentes medios. Educación, que es cuando centralizamos más esta información y la profundizamos más para que las y los usuarios o la población esté enterada y pueda tomar decisiones basadas en el autocuidado de la salud. Y comunicación, que son los mensajes que emitimos a través de redes sociales, a través de perifoneo, a través de materiales de impresos, nuestro periódico mural, a través de diferentes materiales que tenemos al alcance para poder comunicar acerca de un servicio que está proporcionando la Secretaría de Salud. Entonces, estas actividades que son información, educación y comunicación, las conocemos por sus siglas IEC. Entonces, la consejería es una actividad que se hace en privado, es confidencial y está dirigida a la persona o a la pareja y está basada en las necesidades específicas en un ambiente privado, en un ambiente confidencial, normalmente es en nuestro consultorio. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la consejería se puede otorgar en algunos otros espacios. Y podemos ver las imágenes. Vemos ahí a una compañera médica que está dando consejería en su consultorio, se está apoyando de materiales y esto es consejería. Y en la imagen inferior podemos ver las actividades que son de promoción, IEC,
y vemos ahí a compañeras también, una compañera que está dando plática en la calle a 2 adolescentes y otra compañera que está afuera dando una plática a mujeres acerca justamente de métodos anticonceptivos, y entonces estas son actividades de promoción. Recordemos, la consejería es dirigida, privada, confidencial, a la persona o a la pareja, y las actividades de promoción son las actividades que tienen que ver con informar a la población en general en las diferentes edades y acorde al programa. La consejería es fundamental para la prestación de servicio de planificación familiar y anticoncepción. Mejora la vinculación entre la usuaria y el proveedor. Y yo aquí quisiera que ustedes un poco reflexionaran cómo se relacionan realmente con las usuarias o con los usuarios del programa. ¿Qué importancia le dan en torno a la salud sexual de estas personas que acuden con nosotros con la confianza de que van a recibir una respuesta adecuada, una respuesta que les va a ayudar a tomar la mejor decisión acerca de su vida sexual, acerca de su vida reproductiva? Y es ahí donde entra la parte de comunicación, que es tan importante el saber cómo vamos a comunicar, cómo nos comunicamos con nuestros pacientes. Cuando hacemos una adecuada vinculación con nuestros usuarios, empatizamos con ellos, atendemos esa necesidad, pues esto nos va a llevar a tener mayores tasas de adopción de un método anticonceptivo, de uso eficaz y sobre todo la continuidad del método. Esto es importante porque finalmente a veces de manera anual, cada año nos dan metas a seguir para captar usuarios nuevos, para continuar con usuarios activos, para verificar la cobertura en el uso de métodos anticonceptivos. También nos hablan acerca de la prevención del embarazo en adolescentes. Bueno, pues todo esto, todos estos indicadores que parecieran solamente cifras, se logran a través justamente de la comunicación, de la vinculación entre la usuaria y el proveedor de servicios de salud sexual y reproductiva, en este caso planificación familiar y anticoncepción. Existen varios estudios sobre la consejería y particularmente se identifican 3 errores muy comunes al brindar la consulta o este procedimiento. El primero es el diagnóstico inadecuado sobre las necesidades de la o el usuario. El diagnóstico inadecuado nos va a llevar quizá a darle una información que no necesita o no requiere la persona o la pareja. Muchas veces queremos que sepan en un momento de 5 o 3 minutos, pues queremos hablarle de toda la gama de métodos anticonceptivos. Y bueno, si en el estado ofrecemos aproximadamente 13 claves de métodos anticonceptivos, imagínense cuánto tiempo nos llevaría hablarle de toda la información. Entonces, la mayoría de las veces los usuarios no requieren de tanta información. Ellos tienen una necesidad, hagamos un diagnóstico adecuado y demos la información de acuerdo a esa necesidad. Y luego, otra de las veces es la información limitada sobre el método anticonceptivo elegido. Es decir, ¿por qué no regresan nuestras usuarias o nuestros usuarios nuevamente como usuario activo a nuestro consultorio, a nuestra unidad de salud por su método anticonceptivo? Y tiene que ver porque a lo mejor no le explicamos de algunos efectos que pudiera tener el método anticonceptivo y probablemente el paciente o la usuaria diga, bueno, ¿por qué me está pasando? Si es una usuaria de oral, es que tengo dolor de cabeza, tengo náusea, me están haciendo daño las pastillas, y entonces a lo mejor tampoco le brindamos la información necesaria de el periodo de adaptación, la probable sintomatología que pudiera tener, y entonces no hay continuidad como usuaria activa y continuidad en la protección, sobre todo anticonceptiva, que pudiera tener. Entonces, todo esto podemos mejorarlo, podemos rectificarlo a través de identificar de manera precisa, de manera clara, la necesidad de la usuaria. Voy a compartirles un video que me gustaría en cuanto a comunicación. Papi, ¿qué sexo? ¿Qué cosa? Sexo. Bueno, vamos a hablarlo, ¿eh? Pero no aquí. Y así es la vida. ¿Cabe todos aquí? Qué gusto verte sonreír.
Y bien, voy a permitirme compartirles otro video. También ustedes identifiquen cuáles fueron los problemas de comunicación. ¿Qué le habrá pasado al padre Beto? No llega. Está haciendo su maleta. Hoy parte a Cholula. El párroco de allá es amigo suyo y lo invita todos los años a celebrar misa y confesar a la gente del lugar. ¿Pero sabe que ahora tenemos reunión de planeación? Felipa, Sor Juana, perdón por el... No encuentro los escapularios. No puedo llegar sin los escapularios. Yo vi unos escapularios en la cocina. La cocina, claro. Ahí los dejé cuando... Bueno, tengo poco tiempo. ¿Qué tenemos que ver? La agenda del mes. Me permití distribuir en este calendario todas las actividades de la parroquia. ¡Qué maravilla, Felipa! En amarillo, las liturgias y las ceremonias. En celeste, las jornadas y los retiros. En naranja... Momentito. Hay que agregar una plática sobre método Billings de anticoncepción natural. Conseguí que el doctor Miranda, una eminencia en la materia, venga a hablar a la parroquia. El método Billings no es para nada seguro, padre Beto. Los ciclos de fertilidad varían de mujer a mujer. Además, hay ciclos cortos y largos. Si Dios hizo los ciclos cortos y largos, será por algo. Y si nos dio inteligencia para calcularlos, entonces habrá que calcularlos. Padre Beto, ¿no se da cuenta que las mujeres corren muchísimos riesgos de quedar embarazadas sin quererlo? Patrañas de las empresas farmacéuticas para vender sus anticonceptivos. El método Billings es seguro. Y si no lo crees, habla con el doctor Miranda. Padre Beto, cuando una pareja quiere posponer un embarazo, ese método es muy poco eficaz. Además, obliga a las parejas a una vida sexual muy complicada. Complicada para parejas incapaces de controlar su concupiscencia. Felipa, agrega el curso sobre el método Billings para el próximo sábado. Pero... ¿Pero qué? Separar artificialmente la unión carnal de la procreación es pecado. conozco varias parejas católicas a las que no les ha funcionado el método Billings, padre Beto. ¿Felipa? El verdadero pecado, Padre Beto, es condenar a miles de mujeres al embarazo involuntario. El placer sexual es un bien, no un pecado. La sexualidad es una expresión de cariño y deseo que no puede ser reducida mecánicamente a momentos fijos. Solo los métodos anticonceptivos modernos permiten a las personas disfrutar de su sexualidad libre y responsablemente sin temor a un embarazo. Si ninguna de las dos quiere apoyar a las charlas sobre el método Billings, me da igual. Para eso tengo a Richie. Él va a quedar a cargo. Ya verán. ¿Richie? Bueno, Richie, te hablo desde Cholula. ¿Cuánta gente se ha inscrito para la plática? ¡Uy, muchísima! Van 15 niños y niñas. Y además, 12 muchachos y 7 muchachas. Pero Richie, ¿qué hacen unos niños aprendiendo el método Billings de anticoncepción natural? ¡Ah, caray! ¿No dijo usted bullying, padre Beto? Bueno, vamos a reflexionar un poco acerca de los videos. Voy a retomar el primer video. Lo que podemos observar ahí cuando el niño pregunta, ¿qué es sexo? El papá, como podemos ver en el video, se extiende dando una explicación precisa del sexo. Y muchas veces tenemos que llevar esto a la familia. ¿Cuántas veces nuestros hijos, nuestros sobrinos o los papás se quejan de que preguntaron una u otra cuestionamiento acerca de sexualidad, de una enfermedad de transmisión sexual y de lo que sea, y damos una información que muchas veces no es requerida? Entonces, ustedes pueden ver ahí de manera muy chusca, el niño le dice, saca una libretita o una tarjetita y le dice, todo lo que me acabas de explicar cabe aquí, cuando solamente tenía que ver si era sexo masculino o femenino. Entonces, eso nos lleva a reflexionar que a veces damos información que realmente no necesitan nuestros usuarios y que tenemos que verificar entonces con base a qué está solicitando esa información. El otro video de catolicadas, que son catolicadas, también nos habla de toda una información acerca del método Billings. Y el cura ahí observa y pide que quiere que incorporen esta plática. Pero el punto, la parte esencial de esto, del problema de comunicación y de no verificar que nuestro mensaje haya sido atendido, es finalmente en el video cuando aparece ahí Ricky,
que básicamente le dice cuántas personas hay inscritas en el tema. Le dice, no, pues hay muchos niños y niñas, y además tenemos adolescentes, y muy contento le contesta al cura, y le dice, pero ¿qué van a hacer esos niños ahí? Si lo que vamos a hablar es de un método de anticoncepción, ¿no? Un método de anticoncepción, y le dice, no era bullying, padre. Entonces, a veces emitimos mensajes y no retroalimentamos, y esto tiene que ver cuando hablamos de métodos anticonceptivos, y no retroalimentamos la parte de comprensión de nuestros usuarios acerca de recordar qué hacer en caso de un efecto colateral, qué hacer en caso de olvido, qué probable sintomatología pueda tener en el periodo de adaptación. Eso puede hacer que las y los usuarios finalmente puedan abandonar el método anticonceptivo o incluso rechazar el método anticonceptivo. Tenemos que verificar entonces cómo emitimos los mensajes para que una vez que estemos haciendo consejería, esto quede aclarado en nuestros usuarios y puedan tener la mejor decisión. Los proveedores deben hablar sobre las intenciones del usuario, el deseo o no de tener hijos, y bueno, es totalmente diferente que llegue una usuaria adolescente a solicitar información sobre el uso de métodos anticonceptivos a que llegue una multigesta que dice, bueno, yo ya no quiero tener familia, pero además quiero finalizar con mi vida reproductiva, o que tiene en mente ya no tener más hijos. No nos van a decir, oye, yo quiero finalizar, pero sí nos van a expresar su deseo de no tener más hijos. Y entonces, el enfoque que debemos dar para orientarnos acerca de qué método ofrecer, pues también le preguntamos si ella conoce o ha oído hablar sobre algún método o le interesa algún método. Si desea espaciar un embarazo y a lo mejor es una primigesta o que tiene un bebé y que dice, bueno, yo quiero esperarme para tener el otro, y entonces también vamos a enfatizar a lo mejor en un método temporal de corto o mediano plazo que le permita a la usuaria justamente satisfacer ese deseo de espaciamiento de un embarazo. Las relaciones sexuales, esto es muy importante. El número de parejas, sus parejas o su pareja que el usuario o la usuaria tengan, y las conductas de riesgo en función de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, si nosotros analizamos acerca de estas necesidades, de estas intenciones de las usuarias, podemos dirigir nuestra consejería de manera adecuada. Y sobre todo, un punto crucial es la información que nuestros usuarios tengan acerca del método anticonceptivo que lleven en mente. Podemos ahí observar imágenes, que son imágenes tomadas aquí en Guerrero de compañeros que seguramente ustedes conocen, de 3 escenarios. Una es donde están dando orientación consejería en la casa, una visita domiciliaria, una orientación consejería para el uso de vasectomía, para la aceptación de vasectomía, y consejería y aplicación de un método que es prácticamente en la anticoncepción post-evento obstétrico. Puntos claves que tenemos que recordar. Preguntarle a la paciente si desea embarazarse en los próximos meses. Una de las preguntas, es una pregunta clave. Si nuestras usuarias, adolescentes o mayores de 20 años, jóvenes, adultas, si tú preguntas de manera dirigida si ella desea en los meses próximos, en este año, un embarazo, se ha comprobado que la mayoría contesta que no, pero si tú le preguntas, ¿sabes qué hacer para no embarazarte o para posponer este embarazo? La respuesta es no, y es ahí donde tenemos que aprovechar la oportunidad para ofrecerle nuestros métodos anticonceptivos. Otro punto clave es saber si la persona que llega a nuestro consultorio es una usuaria nueva, es decir, nunca ha utilizado un método anticonceptivo, y entonces es otra de los puntos que debemos tomar en cuenta para la consejería. O si es una usuaria activa de continuidad, muchas veces regresan nuestras usuarias que están utilizando implante subdérmico o algún tipo de implante y nos dicen, es que ¿sabes qué? Yo me lo quiero retirar porque no me gusta, no funciona, me siento mal, subí de peso. Y entonces la consejería que vamos a brindar en ella justamente no es igual a la consejería que requiere una usuaria que es la primera vez que acuda a nuestro servicio para recibir servicios de planificación familiar. Y vuelvo a insistir en el conocimiento del método.
Pero un punto crucial que debemos valorar en todas estas mujeres, en usuarias nuevas, en usuarias activas, y es el valorar el riesgo reproductivo, es decir, lo que llamamos también que el control pregestacional, que ahí es donde se involucra justamente el valorar el riesgo reproductivo. ¿Qué es riesgo reproductivo? ¿Qué entendemos por riesgo reproductivo? Y bueno, para fines de atención a la mujer durante el embarazo o para el embarazo, es la identificación, registro y análisis de los factores que pueden predisponer o condicionar un evento ominoso que aumente la mortalidad materna y perinatal. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico dice que riesgo reproductivo es la probabilidad de enfermedad o muerte que tiene la mujer o el futuro hijo o el producto de la concepción en caso de un embarazo en las condiciones no ideales. Y entonces nos lleva a pensar, básicamente, ¿qué es riesgo reproductivo? Pues el riesgo reproductivo es aquel que tienen todas las mujeres por un embarazo no planificado, no deseado, o por no estar preparada justamente para ese embarazo. Para valorar el riesgo reproductivo, tenemos que identificar factores de riesgo. Factores de riesgo que se dividen en biológicos, ambientales, socioculturales, económicos, estilo de vida, que va muy ligado a los económicos, y factores que también tienen que ver con nuestros servicios de salud. Entonces, riesgo reproductivo, vamos a verificar primero los factores biológicos, y estos se engloban básicamente en los antecedentes personales, como por ejemplo, edad menor de una mujer menor de 20 años o mayor de 35. Sabemos que la edad es un factor importante para identificar si existe riesgo durante el embarazo. Las mujeres adolescentes sabemos que tienen un sistema reproductor inmaduro. Muchas veces la parte económica que rodea al embarazo en menores de 20 años es condiciones muy precarias. Y lo mismo en una mujer mayor de 35 años, no es la edad ideal para tener un embarazo. Y por tanto tenemos que vigilar primero la parte que corresponde a la edad. El peso de la madre, el peso de la mujer. En caso de obesidad, por supuesto, que existe mayor riesgo de complicaciones para un embarazo. Si te ha tenido un embarazo en menos de hace 2 años, es decir, un periodo intergenésico menor a 2 años, también incrementa el riesgo reproductivo. Si es multigesta, durante la perimenopausia es un punto importante que sí me gustaría tratar. ¿Cuántas mujeres alrededor de los 40, 45 años llegan a nuestros servicios con síntomas de menopausia, pero aún continúan menstruando? Aunque sea una menstruación y un ciclo ovulatorio ya prácticamente irregular, existe el riesgo de embarazo. Y muchas de ellas piensan que por la propia edad no van a quedar embarazadas y, sorpresa, a los 49 años, 50 años, pueden suceder embarazos por la confianza de que a mí ya no me va a pasar. Y entonces nosotros como prestadores de servicios tenemos que enfatizar cuál es el mejor método anticonceptivo para esta etapa de la vida tan importante en las mujeres. También tenemos que verificar, en cuanto a los factores biológicos, los antecedentes que rodean a los embarazos de las usuarias. ¿Esto qué significa? Si hubo defectos al nacimiento en estas mujeres, en su bebé, bajo peso al nacer, muerte perinatal. Por supuesto que es importante saber si ella ha tenido este antecedente, porque la sensibilidad que expresemos para la atención en la consejería es muy importante. Uno de los puntos cruciales es determinar si ella quiere finalizar con su vida reproductiva o simplemente espaciar un embarazo y prepararse para un nuevo embarazo. Toxemia, es decir, si ha sufrido hipertensión propia del embarazo. Hemorragia puerperal, cuál es el riesgo que ella pueda tener durante un embarazo, que nos va a permitir valorar el riesgo reproductivo. Si ella ha padecido de infecciones urinarias crónicas, qué tan frecuentes son, qué tratamientos ha recibido, qué medicamentos está tomando, que es otro punto importante para la consejería en el uso de anticonceptivos.
Todo esto, cualquiera de estos, nos habla de un embarazo, que puede tener un embarazo de alto riesgo. 2 o más factores presentes, pues es un sinónimo de alto riesgo reproductivo, y tenemos que hablar con la usuaria acerca de la importancia de planear un embarazo. Recordemos que la definición de planificación familiar es el derecho de todo individuo, hombre o mujer, a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto sin ningún condicionamiento. Por esa razón es importante la valoración pregestacional, que nos va a permitir preparar a una mujer para un embarazo o estabilizarla y prepararla para que su embarazo se dé en las condiciones más saludables posibles, disminuyendo aquellos riesgos que pudieran llevar a una muerte materna o a una complicación obstétrica. Por otro lado, también tenemos dentro de los factores biológicos y los antecedentes personales la comorbilidad. ¿Cuántas mujeres con sobrepeso, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tenemos que quieren quedar embarazadas y que están teniendo vida sexual activa y que no están utilizando un método anticonceptivo, no se están protegiendo? En los últimos años, en nuestro estado, se han, dentro de la corte de mujeres o de muertes maternas ocurridas, tenemos alta relación con la comorbilidad, es decir, son mujeres que tienen alguna enfermedad, que están en etapa reproductiva, están en edad reproductiva y no están utilizando ningún método anticonceptivo, pero además de eso tampoco están teniendo control de su presión arterial o de su hipertensión arterial, tampoco tienen una diabetes controlada. Hemos visto cifras de glucemia superiores a los 200 y ella sin sintomatología, pero sí está teniendo vida sexual. Por supuesto que quedar embarazadas es un riesgo altísimo de sufrir complicaciones y muerte materna. Si padece algún problema de endocrinológico, algunas otras enfermedades crónicas también las debemos considerar para ofrecer métodos anticonceptivos, y si la mujer quiere prepararla para un embarazo, de así decidirlo, pero hablarle de cuáles son los riesgos de quedar embarazada y no usar un método anticonceptivo si tiene alguna enfermedad. Entonces, de estos, uno o más factores presentes es igual a riesgo reproductivo alto. Dentro de los factores ambientales tenemos si las usuarias en la población tienen drenaje, agua potable, acceso a electricidad, áreas contaminadas, áreas potencialmente tóxicas, uso de pesticidas y, por qué no mencionarlo, las epidemias. Es decir, ahorita en esta etapa, en este año, pues se presentó el COVID-19, que nos vino justamente a enseñar y hacer toda una reingeniería para poder ofertar servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente la atención de la embarazada y la atención para el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, debemos verificar qué riesgo está relacionado en el factor ambiente con la usuaria para un futuro embarazo y cómo se incrementa el riesgo por estas situaciones que se presenten. Estos factores ambientales solo potencializan los factores biológicos que ya mencionamos, es decir, si ustedes se fijan, 1 o 2 factores biológicos es alto riesgo reproductivo. Ahora, si existe hipertensión o diabetes y la mujer está pasando por una situación como ahorita la epidemia, el riesgo reproductivo se incrementa con mayor razón para que ella pueda complicarse y no culminar con un feliz embarazo. Dentro de los factores sociales podemos observar si es soltera, si es adolescente, aunque sí debo mencionar que el ser soltera no es un factor que determine en gran medida el riesgo reproductivo, pero sí influye por lo que tenga que ver con la familia y con el entorno familiar que la rodee. Ser adolescente, por supuesto que ser adolescente es un factor de riesgo, porque justo alrededor del adolescente, él sí es aceptado o no por sus padres el embarazo, él sí le está apoyando o no la pareja, que es muy común en este sentido, igual que si es soltera, y cómo la sociedad misma inmediatamente puede discriminar a las mujeres adolescentes embarazadas, y ella entonces normalmente tiende a ocultar el embarazo, tiende a ocultarse porque a lo mejor puede sufrir
discriminación severa y prefiere el adolescente no acudir a servicios de control prenatal y eso hace que el riesgo reproductivo incremente. El bajo nivel educativo, por supuesto, que incrementa el riesgo reproductivo. El bajo nivel socioeconómico, como podemos ver en la imagen, pues las condiciones socioeconómicas influyen en la alimentación de las mujeres, en el cuidado, en acudir a sus consultas, en el recibir todas las necesidades que ella tenga en función de ese embarazo, de un embarazo planeado. El control prenatal, por supuesto, el no acudir a control prenatal, como ya lo mencionamos en las adolescentes, también influye. El tabaquismo, si fuma o no fuma, incluso para dar un método anticonceptivo, también tenemos que saber si la usuaria tiene alguna adicción. El estado de desnutrición, igual que la obesidad, puede conllevar a factores que incrementan el riesgo. La drogadicción. Entonces, igual los factores sociales son factores que potencializan el riesgo reproductivo sumado a los riesgos biológicos. Entonces, no están separados. Finalmente, sí podemos observar que puede haber factores, no uno, dos, tres, en cada usuaria puede haber varios factores que puedan poner en riesgo la vida y la salud de nuestras mujeres guerrerenses. Los factores económicos pues van muy de la mano con los factores sociales y tiene que ver con el ingreso de las usuarias y de los usuarios, la capacidad de gasto y otros gastos prioritarios que tengan que ver con la salud, acceso a fuentes de trabajo, y igual son aquellos factores que pueden potencializar los riesgos biológicos e incrementar el riesgo de mujeres a morir por un embarazo no planeado o no deseado. Y los factores por servicios de salud, y decimos, bueno, ¿cómo puede influir justamente un servicio de salud en la muerte o en la mortalidad materna o en una complicación obstétrica? Bueno, pues influye porque finalmente tiene que ver la calidad en la prestación de servicio, cómo nosotros como prestadores de servicio le estemos identificando estos riesgos reproductivos para poder ofrecer alternativas en la anticoncepción, que tiene que ver con ayudarle a nuestras usuarias a planear un embarazo, a que este embarazo sea saludable. Si no tenemos una adecuada calidad en el servicio prestado, pues las mujeres no se van a acercar, no nos van a tener confianza y por lo tanto también esto puede incrementar el riesgo reproductivo de nuestras mujeres. La capacidad de cobertura de la población, ese es otro punto importante que tendríamos que analizar. Cuán lejos están las comunidades, nuestras áreas satélites de mi unidad de salud, para que se pueda incrementar el riesgo reproductivo. Entonces, ¿qué pasaría si yo las ayudo a planear un embarazo, que utilicen un método anticonceptivo, a ofrecerle todos los beneficios de un método anticonceptivo, planear un embarazo y entonces saber en qué momento, dónde está la mujer, a quien yo le voy a dar seguimiento, que voy a identificar para que pueda culminar, pueda seguir utilizando el método anticonceptivo o planear un embarazo? La capacidad resolutiva, pues no tenemos hospitales en todas las comunidades, entonces muchas de las veces tienen que trasladarse nuestras mujeres a recibir la atención de un embarazo a otros lugares, pero imagínense si están complicados, pues esto se hace aún más difícil y de alto riesgo, y entonces tendríamos que identificar también nuestra capacidad resolutiva, qué tenemos y qué podemos ofrecer a nuestras usuarias. Los niveles de atención médica, ya lo mencioné, en Guerrero tenemos 2 niveles de atención médica, tenemos hospitalarios, pero por supuesto que están ubicados en puntos estratégicos en donde las mujeres muchas de las veces se tienen que trasladar, y por tanto el planear un embarazo nos identifica a saber en qué momento puedo acudir, debo acudir y cómo voy a dar mi control prenatal. El primer nivel, el segundo nivel, por supuesto, entre los niveles de atención, y el tercer nivel. Finalmente, voy a dejar en pantalla, y lo van a tener ustedes, un listado de condicionantes de embarazo de alto riesgo que nos van a dar un poco de luz en el seguimiento de qué debo hacer para la oferta de métodos anticonceptivos. El considerar todos estos puntos es importante para poder saber el beneficio que la usuaria va a recibir con el uso de un método anticonceptivo, con el hecho de planear un embarazo o con el hecho de finalizar con su vida reproductiva. Para ello es importante considerar el control pregestacional, estos puntos, y por supuesto, el que nos apoyemos con los criterios médicos de elegibilidad de la OMS
para la consejería en el uso de anticonceptivos en caso de presentarse cualquiera de las patologías que podemos observar en este listado de condicionantes de embarazo de alto riesgo. Finalmente, y haciéndolo muy facilito, después de haber dicho puntos importantes acerca de valorar el riesgo reproductivo, es recordar una mnemotecnia que es la paridad, la edad y la comorbilidad. Entonces, al final de cuentas, si recuerdo este PEC, que es paridad, pues ¿cuántos hijos tiene la mujer? ¿No? Si es una multigesta, nuligesta, ¿no? Secundigesta, pues nos va a dar una idea de qué le puedo ofrecer de métodos anticonceptivos. La edad, por supuesto, las adolescentes en este marco de prevención del embarazo en adolescentes son mujeres que tienen alto riesgo reproductivo. De entrada no tenemos que investigar más que la propia edad como factor de riesgo. Y ofrecer métodos anticonceptivos, otorgarle los métodos anticonceptivos. De verdad, hay todo un marco normativo que nos protege como prestadores de servicios para ofrecer métodos anticonceptivos a través de la consejería y que nos permite justamente darle a los adolescentes esta protección. Y bueno, como ya mencionamos, la comorbilidad. Si nuestras usuarias están enfermas, estos 3 puntos prácticamente engloban todo lo que vimos en las anteriores diapositivas acerca de valorar el riesgo reproductivo. Entonces recuerden PEC, paridad, edad y comorbilidad para valorar el riesgo reproductivo. Los pasos de la consejería, y aquí tenemos otra palabra clave, acceda. Acuérdense de esta palabra clave para brindar la consejería. Y bueno, y observamos que la A tiene que ver con atender. Y en este punto voy a ser muy clara. Pensemos un poco cómo recibimos realmente a nuestras usuarias o a nuestros usuarios en nuestros servicios. En atender, ahí el texto dice, reciba amablemente a él o la usuaria, ¿no? Sea respetuoso y cordial durante toda la consulta. Asegúrele privacidad y confidencialidad. Y los invito un poco a reflexionar acerca de cuando nosotros como prestadores de servicios, llámese médico, nos llamemos enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, cuando acudimos a un servicio, ¿no? El que sea, ¿cómo nos gustaría ser recibidos? ¿Cómo esperamos ser recibidos a estos servicios? Entonces, justamente esto que nosotros esperamos, también lo esperan nuestros usuarios, nuestras usuarias en nuestras unidades de salud. Entonces, una de las palabras claves que podemos utilizar, que es esta A de atender, es la entrada a la consejería. Es la imagen que voy a proyectar para que los usuarios, las usuarias puedan brindarme toda la información que yo requiero para poderle darle atención en cuanto a sus requerimientos. Tiene que ver entonces también con cómo le doy la bienvenida. Oiga, a nombre de los servicios de salud le doy la bienvenida, que es un ejemplo. Oiga, qué bueno que nos visita. Me llamo, dar su nombre, me llamo Arisbe Zacarías, soy su médico de la unidad o soy la enfermera de la unidad. Y me alegro mucho que esté aquí con nosotros. Si es un usuario de primera vez, si es una usuaria subsecuente, pues también, oiga, qué bueno que nos visita, vamos a brindarle la atención que usted requiere. Algo que es de suma relevancia para la atención de la usuaria es que ella o él sepan que todo lo que se diga en esta plática, en esta consejería, es totalmente confidencial. Hacerles saber que lo que ella les exprese durante la consulta va a quedar en confidencial en el expediente clínico y que nadie más tiene que enterarse de las decisiones o puntos que se toquen justamente durante la consejería. Entonces, tenemos la C de conversar. En esta C de conversar, recuerde, la primera es atender, cómo lo recibimos, cómo lo saludamos, cómo le brindamos confianza. La C de conversar, ahí permitimos justamente a la usuaria que nos exprese cuáles son sus necesidades. Preguntar por las intenciones reproductivas, por preguntarle también por las intenciones de su salud sexual, la actitud de la pareja respecto a la atención que ella está solicitando, que muchas de las veces no sabemos que ella está sufriendo violencia
y que no quiere que la pareja se entere, y es un derecho. Recordemos, dentro del marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que posteriormente los van a ahondar en ese sentido, le da a cada individuo el decidir acerca de su necesidad en el uso de anticonceptivos, su necesidad sexual, su necesidad reproductiva. Entonces, la actitud que tenga la pareja, si es que una mujer o un hombre que va solo o sola, si ha tenido alguna experiencia con algún método anticonceptivo anteriormente, si quedó convencida o satisfecha con este método, y va implícito también aquí el que la usuaria sepa acerca de su riesgo reproductivo. A lo mejor es una usuaria adolescente que no sabe que el hecho de ser adolescente ya implica el tener un riesgo reproductivo alto, o una multigesta. Entonces tenemos que durante esta conversación ir justamente obteniendo la información que nos va a permitir hacer un diagnóstico preciso de las necesidades de la usuaria. Como ustedes pueden observar, estos pasos son exactamente lo mismo que elaborar una historia clínica, de tener requisitado adecuadamente el expediente clínico conforme a la norma, y finalmente, una vez que tenemos toda la información que la usuaria nos puede brindar, hemos identificado esa necesidad, que hemos identificado el riesgo reproductivo, podemos orientarla acerca del uso del método anticonceptivo. En este punto es importante, ya lo hemos mencionado, clasificar si es una nueva aceptante o una aceptante que es ya usuaria activa y que acude a consulta con nosotros por segunda ocasión. No la perdamos, démosle todas las alternativas y la información que ella requiera. Y esto se brinda a través de la otra C, que es comunique. En ella ya hemos determinado y hemos visualizado, hecho un diagnóstico de las necesidades de la usuaria. Ya preguntamos sobre todo las intenciones que tiene la usuaria, y le vamos a dar toda la información acerca de los métodos anticonceptivos que ella tenga curiosidad de saber. Hemos identificado cuál es la necesidad de anticoncepción, y podemos entonces ya ofrecerle específicamente métodos temporales, o a lo mejor podemos hablarles ya de métodos permanentes. Podemos hablar a lo mejor también incluso también de la combinación de la doble protección de un método de barrera con otro método anticonceptivo, normalmente el uso de preservativo, porque también es el único método que previene contra infecciones de transmisión sexual y es muy recomendable. Y entonces en la parte de comunique es donde el prestador de servicios podrá brindarle toda la información, incluso de efectos secundarios que pudiera esperar la usuaria durante el periodo de adaptación en caso de tratarse de un método anticonceptivo hormonal. Elegir, bueno, ya hemos brindado, ya recibimos la atención, ya nos conversó acerca de la usuaria, de sus necesidades, le hemos comunicado acerca de lo que tenemos en nuestras unidades de salud, de todo lo que podemos ofrecerle, la gama de métodos anticonceptivos, y viene la parte de E, que es elegir. Es decir, la usuaria va a elegir el método que a ella le llame la atención, que considere que va a cubrir las necesidades y las inquietudes que ella tiene, y también va a comprender si hay alguna razón o no para utilizar algún método anticonceptivo. Entonces, ella libremente, con toda la información que hemos proporcionado, va a elegir el método anticonceptivo. La D, de describir, en donde vamos a instruir a detalle la forma de uso del método anticonceptivo seleccionado. Es decir, es como una parte de retroalimentación. Ya le expliqué, vuelvo a enfatizar, ya tengo el método definitivo de la elección de la usuaria, y entonces sobre ese método me voy a enfocar acerca de cómo se utiliza. Si son pastillas, hay que recordarles siempre que las pastillas se utilizan diariamente, de preferencia se deben tomar a cierta hora. Los efectos secundarios que pudiera tener, los signos de alarma, en caso de algún método, pudiéramos aquí apoyarnos de algún material de promoción. Si la usuaria se desanima, puede escoger otro método, ¿no? Decir, ay, espérame, yo no quiero que me duele la cabeza, oiga, yo no quiero dejar de menstruar o dejar de reglar. A lo mejor entonces hay alguna otra alternativa, y entonces aquí nos enfocamos a saber si ella está convencida o no del método que ella ya eligió en una primera etapa. Los signos de alarma, ¿no? Entonces eso es importante que ella también los identifique. Verificar la comprensión, y aquí viene la parte de retroalimentación. Usamos materiales de apoyo, puede ser el muestrario, puede ser
un díptico, un tríptico o una carpeta donde vengan todos los métodos anticonceptivos. Y aquí le pedimos a la usuaria que nos explique, como ella haya entendido, justamente el método anticonceptivo que ella aceptó. Y verificamos si nos comprendió o si tenemos que reforzar algún tema en específico en cuanto al método anticonceptivo. Finalmente, que ya hemos aplicado o otorgado el método anticonceptivo, vamos a generar el acuerdo de una nueva visita, que es la última A, acordar otra visita, la famosa cita. Y entonces ahí vamos a proteger el seguimiento de la usuaria, si es de primera vez, si es subsecuente, a invitarla a que siga acudiendo a nuestros servicios para recibir todo lo necesario para que ella quede contenta con nuestro servicio. Vamos a apoyarnos en el uso de la tarjeta, el registro que tengamos para poder agendarla, la tarjeta PFP de planificación familiar, y vamos a también en esta tarjeta a verificar si la usuaria requiere de estricta confidencialidad, si su pareja no sabe, también tenerlo registrado para que en una visita, en una nueva cita a la que ella no acuda, de acuerdo a cómo se maneja el tarjetero, pues verifiquemos si la podemos ir a visitar, si le podemos hacer una llamada telefónica o simplemente la esperamos y la invitamos nuevamente a que acuda a nuestros servicios. Entonces, la última A es de acordar una nueva cita. Y bien, para hacer un pequeño resumen, de acuerdo a la mnemotecnia Acceda, vemos que existen 5 pasos básicamente, que inicia con la atención, que es recibir a la usuaria. Luego el paso 2, que tiene que ver con lo que ella nos comunica acerca de sus necesidades. El paso 3, que es lo que nosotros informamos, que va vinculado prácticamente a la elección de nuestra usuaria en el paso 3, y podemos observar ahí aquellos detalles que pudieran suceder durante la consulta. El 4 paso, que va básicamente con nuestra D, en donde instruimos a la usuaria, le damos toda la información acerca de efectos colaterales y se hace básicamente la retroalimentación en la comprensión del método anticonceptivo. Y el paso 5, que es justamente generar una nueva cita y comprometer a la usuaria y comprometernos nosotros como prestador de servicio a que esa cita suceda para continuidad en el uso del método anticonceptivo. Bien, después de ver los pasos de Acceda, que tienen que ver con la consejería, voy a invitarlos a ver este video del Instituto Nacional de Salud Pública. Today, I really want to emphasize the importance to you of getting to know your client and getting to know that adolescents are very different than working with adults. It's important to gauge where they are in the trans-theoretical model or stages of change of behavior. If they are in pre-contemplation, they're not really ready to make a change. So you want to use different techniques to ensure that they're ready to make a change and that you are able to talk to them about making a shared decision on contraceptive choice. It's the client's decision which method they want, but you want to make sure they have all of the proper information. Providers often are the first point of real medically accurate information for young people. So please keep that in mind when you're doing contraceptive counseling with adolescents. Y bien, vamos a reflexionar acerca de este video. Después de ver los pasos para el uso de métodos, para la consejería en el uso de métodos anticonceptivos, este video me permití compartirlo con ustedes justamente porque tenemos que pensar siempre en nuestra población adolescente. Voy a retomar un poco las estadísticas que se hicieron en la última encuesta de dinámica demográfica en ADID 2018, que tiene que ver con la tasa de embarazos adolescentes. Guerrero ocupa el 11º lugar, tiene una tasa de embarazos adolescentes quizá no tan alta, pero sí preocupante. En este sentido, enciendo la luz roja en cómo prevenir embarazos adolescentes, es justamente teniendo principal cuidado en la consejería para las y los adolescentes.
en saber que ellos tienen, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, todos los derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este video nos invita justamente a darnos cuenta que muchas de las veces el prestador de servicios de salud es el primer contacto que tiene, y a veces el único, la o el adolescente, para recibir información acerca de su vida sexual, acerca de su vida reproductiva, y por qué no mencionarlo incluso, hasta para aprender a saber, a identificar si existe violencia durante el noviazgo. Entonces, los adolescentes merecen especial cuidado para recibir consejería en el uso de métodos anticonceptivos. Y bueno, el tema central era saber el objetivo de la consejería. Y el objetivo es asegurar la decisión voluntaria de la o el usuario, informar de manera completa y objetiva acerca del uso de anticonceptivos y de su vida sexual, su salud reproductiva, apoyar a la o el aceptante en la decisión que tome en virtud de usar el método anticonceptivo y confirmar la decisión de la usuaria. Dicho de manera esquemática, entonces informamos de manera completa, apoyamos al o a la aceptante al determinar su método anticonceptivo, confirmamos su decisión, aseguramos la decisión a través de todos los pasos de acceda que ya comentamos, y finalmente podemos observar, tal como lo demuestran las imágenes, una satisfacción total de la usuaria. Y esto tiene que ver con todo lo que ya abordamos, con toda la calidad en la atención de los servicios de planificación familiar, y estaríamos cumpliendo entonces con el objetivo de la consejería. Las características de la consejería, finalmente, son proporciona información y orientación, correlaciona atributos y limitaciones, es decir, identifica aquellas áreas que tendríamos que tener cuidado para la oferta de métodos anticonceptivos, que nos limita para ofrecer este método anticonceptivo, la decisión responsable e informada de la usuaria, se otorga toda la información de acuerdo a la persona que lo solicita, ya hemos visto que los adolescentes requieren especial cuidado, se proporciona toda la información requerida y nos ayuda y nos apoya la prescripción de métodos anticonceptivos a través de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Y bien, hemos visto de manera muy rápida y detallada todo lo que tiene que ver con el objetivo de la consejería y el caminito, el proceso para que este objetivo se pueda hacer cumplido. Les agradezco mucho su atención. Al final queda mi nombre y por supuesto el correo electrónico en donde ustedes puedan comunicarse, enviarme sus preguntas si fuera necesario. Con mucho gusto las responderemos. Gracias y hasta pronto.